Hace algunos años, los investigadores oncológicos estaban tratando de entender por qué algunos pacientes con cáncer respondían de manera extraordinaria a la inmunoterapia, mientras que otros con el mismo tipo de tumor, la misma edad y el mismo tratamiento prácticamente no respondían en absoluto. Era uno de esos misterios que la medicina no lograba explicar con los factores de riesgo tradicionales. Y cuando finalmente encontraron la respuesta, estaba en el lugar que menos esperaban. No estaba en la genética del tumor, no estaba en la edad del paciente, no estaba en el estadio de la enfermedad, estaba en el intestino, específicamente en la composición del microbioma intestinal, en la presencia o ausencia de una bacteria particular que los investigadores encontraron que marcaba una diferencia notable en la capacidad del sistema inmune para identificar y atacar las células cancerosas. Esa bacteria se llama Akkermansia mucinifila, y lo que la investigación oncológica ha descubierto sobre su papel en la respuesta inmune anticancerígena es algo que la mayoría de personas mayores de 50 años nunca ha escuchado. Algo que conecta la salud intestinal con la salud inmunológica de una manera que cambia completamente la manera en que debemos pensar sobre lo que comemos cada día. Hoy vamos a explorar qué es esta bacteria, qué hace en el organismo, por qué la mayoría de personas adultas tiene niveles insuficientes de ella, y qué alimentos concretos puedes incorporar a tu dieta para estimular su crecimiento. Y al final del video te voy a revelar el hábito cotidiano que más destruye esta bacteria, y que probablemente formas parte de tu rutina, sin saberlo. Primero necesitas entender el microbioma intestinal desde el punto de vista de la inmunidad, porque la conexión entre el intestino y el sistema inmune es algo que la ciencia médica está recalibrando de manera profunda en los últimos años. Aproximadamente el 70% de las células inmunes del organismo se encuentra en o alrededor del intestino. No es coincidencia, es diseño biológico. El intestino es la interfaz más grande entre el interior del cuerpo y el mundo exterior. A través de él pasan alimentos, bacterias, virus, toxinas y una cantidad enorme de información que el sistema inmune necesita procesar constantemente para distinguir lo que es amigo de lo que es amenaza. El microbioma intestinal, que es el conjunto de trillones de microorganismos que habitan en el intestino, no es simplemente un pasajero. Es un participante activo en la regulación del sistema inmune. Las bacterias beneficiosas del intestino producen compuestos que educan al sistema inmune, que modulan la respuesta inflamatoria y que influyen en la capacidad del organismo para reconocer y eliminar células anormales, incluidas las células cancerosas en sus fases más tempranas. Cuando el microbioma está empobrecido o desequilibrado, esa comunicación entre el intestino y el sistema inmune se deteriora. El sistema inmune funciona de manera menos eficiente, y la capacidad del organismo para hacer frente a las células que se han desviado del comportamiento normal se reduce de manera silenciosa. La Akkermansia mucinifila es una bacteria que vive en la capa de moco que recubre el interior del intestino grueso. Representa normalmente entre 1 y 4% del microbioma total en personas sanas, y su presencia ha sido correlacionada en múltiples estudios con mejores resultados de salud metabólica, menor inflamación intestinal y mejor función de la barrera intestinal. Pero lo que hizo que la comunidad científica prestara una atención muy especial a esta bacteria fue un estudio publicado en la revista Science en 2019 por un equipo de investigadores europeos liderados por el Instituto Gustave Roussy en Francia. Ese estudio analizó pacientes con cáncer de pulmón y cáncer de riñón que recibían inmunoterapia, concretamente inhibidores de puntos de control inmunitario, que son uno de los tratamientos oncológicos más prometedores de la última década. Lo que encontraron fue que los pacientes con niveles más altos
de Akkermansia mucinifila en su microbioma intestinal tenían respuestas significativamente mejores al tratamiento de inmunoterapia. Vivían más tiempo, la progresión del tumor era más lenta, y la respuesta del sistema inmune al tratamiento era más potente y más sostenida. Cuando los investigadores tomaron las bacterias de los respondedores exitosos y las trasplantaron a ratones sin respuesta, los ratones comenzaron a responder mejor al tratamiento. La conclusión fue directa. La Akkermansia no es solo un marcador de salud general, tiene un papel funcional en la respuesta inmune anticancerígena que es relevante de manera independiente. Pero lo que los investigadores descubrieron a continuación sobre por qué la mayoría de adultos mayores tiene niveles insuficientes de esta bacteria es lo que más debería preocuparnos en términos de salud pública. La Akkermansia mucinifila declina de manera significativa con el envejecimiento. Estudios de composición del microbioma en diferentes grupos de edad han encontrado que los adultos mayores tienen niveles considerablemente más bajos de esta bacteria que los adultos jóvenes. Y esa disminución no ocurre simplemente por el paso del tiempo. Ocurre porque los factores que destruyen la Akkermansia se acumulan con los años. El primero de esos factores es el uso de antibióticos. Los antibióticos son medicamentos esenciales que han salvado millones de vidas, pero tienen un efecto documentado sobre el microbioma que la mayoría de personas no considera. Eliminan de manera no selectiva tanto las bacterias patógenas que queremos eliminar como las bacterias beneficiosas que necesitamos mantener, y la Akkermansia es particularmente sensible a los antibióticos de amplio espectro. Un solo ciclo de antibióticos puede reducir los niveles de esta bacteria de manera significativa durante meses. El segundo factor es la dieta occidental alta en ultraprocesados, azúcares refinados y baja en fibra. La Akkermansia se alimenta principalmente del moco que recubre el intestino y de ciertos tipos de fibra prebiótica específica. Cuando la dieta no proporciona esa fibra, la bacteria no tiene sustrato para crecer y sus niveles caen. El tercero es el estrés crónico. El eje intestino-cerebro es bidireccional. El estrés crónico altera el entorno del intestino de maneras que desfavorecen las bacterias beneficiosas y favorecen las patógenas, y la Akkermansia es especialmente sensible a los cambios en el entorno intestinal, producidos por el cortisol elevado de manera sostenida. Y ahora llegamos al error que cambia todo, el que comete la mayoría de personas cuando intenta mejorar su microbioma: comprar suplementos probióticos genéricos sin ninguna especificidad sobre las cepas que contienen y esperando que eso resuelva el problema. La Akkermansia mucinifila no está presente en la mayoría de probióticos comerciales disponibles. No es porque no sea importante. Es porque es una bacteria que presenta desafíos técnicos para su producción y estabilización que han limitado hasta hace poco su disponibilidad como suplemento. Algunos productos específicos con Akkermansia pasteurizada, que ha mostrado ser igualmente efectiva, han comenzado a aparecer recientemente en el mercado, pero no son el probiótico estándar que la mayoría de personas compra. La manera más efectiva y más accesible de aumentar los niveles de Akkermansia mucinifila en el intestino es a través de la alimentación, específicamente a través de alimentos que contienen los prebióticos que esta bacteria necesita para crecer. Presta mucha atención a lo que viene ahora, porque es la parte más práctica y más accionable de todo el video. El primer alimento que más consistentemente estimula el crecimiento de la Akkermansia es el que contiene un tipo de polifenoles, llamados taninos condensados, o proantocianidinas. Las manzanas con piel son una fuente especialmente rica. El té verde y el té negro también. Las granadas, los arándanos y el chocolate negro con alto porcentaje de cacao. El mecanismo es fascinante. La Akkermansia tiene la capacidad de metabolizar estos polifenoles
de maneras que otras bacterias no pueden, lo que le da una ventaja competitiva en el entorno intestinal cuando estos compuestos están presentes, y al metabolizarlos produce compuestos secundarios que a su vez tienen efectos beneficiosos sobre la inflamación intestinal y la barrera mucosa. El segundo alimento es la inulina y los fructooligosacáridos, que son tipos específicos de fibra prebiótica que la Akkermansia puede usar como sustrato. Las fuentes más accesibles son los espárragos, el ajo, la cebolla, el puerro, el plátano ligeramente verde y la achicoria. La achicoria en forma de endivias o como raíz de achicoria en infusiones es una de las fuentes más concentradas de inulina disponibles. El tercer alimento es el vinagre de manzana sin filtrar. Contiene ácido acético y compuestos prebióticos que han mostrado efectos positivos sobre la composición del microbioma intestinal en estudios recientes. Una cucharadita diluida en agua antes de las comidas es la manera más común de incorporarlo. Y el cuarto, que es el que más sorprende a las personas, es el omega 3 del pescado azul. Investigaciones publicadas en la revista Good encontraron que el consumo regular de ácidos grasos omega 3 se asoció con mayores niveles de Akkermansia mucinifila en el microbioma de adultos mayores. El mecanismo incluye efectos antiinflamatorios sobre el entorno intestinal que favorecen el crecimiento de esta bacteria. Y ahora el hábito que prometí al principio, el que más destruye la Akkermansia y que probablemente formas parte de tu rutina: el consumo frecuente de alcohol, incluso en cantidades moderadas. El alcohol tiene efectos directos sobre el microbioma intestinal que son adversos para las bacterias beneficiosas, especialmente la Akkermansia. Altera el pH del intestino, daña la capa de moco donde vive esta bacteria y produce un estado de inflamación intestinal crónica de bajo grado que desfavorece sistemáticamente a las bacterias protectoras. Estudios que han analizado el microbioma de personas con diferentes niveles de consumo de alcohol han encontrado de manera consistente que incluso el consumo moderado y habitual se asocia con niveles más bajos de Akkermansia comparado con no consumidores, y ese efecto no se compensó con una dieta rica en los prebióticos que mencioné antes. Esto no significa que una copa ocasional sea catastrófica. Significa que si el objetivo es mantener un microbioma que apoya la función inmune de la mejor manera posible, el consumo regular de alcohol, aunque sea en pequeñas cantidades, trabaja en dirección contraria. Vamos a cerrar con lo más importante. La Akkermansia mucinifila es una bacteria intestinal cuya presencia en niveles adecuados está siendo investigada de manera seria como factor relevante en la respuesta inmune anticancerígena, la salud cardiovascular a través de la regulación de la inflamación intestinal y el metabolismo de la glucosa. No es un remedio mágico. Es un componente de un microbioma equilibrado que apoya funciones biológicas esenciales. Los pasos más concretos que puedes dar para estimular su crecimiento son incluir manzanas con piel, arándanos y otros frutos ricos en polifenoles de manera regular. Incorporar alimentos ricos en inulina como el ajo, la cebolla, los espárragos y el puerro en la dieta diaria. Añadir pescado azul 2 o 3 veces por semana. Y reducir o eliminar el alcohol de manera regular. El error más importante que debes evitar es buscar esta bacteria en suplementos probióticos genéricos que no la contienen. El camino más efectivo y más accesible para la mayoría de personas es la alimentación, y si has tomado antibióticos recientemente o de manera frecuente en los últimos años, menciónselo a tu médico y pregunta sobre estrategias específicas para la recuperación del microbioma. Cada situación clínica es diferente y merece orientación individualizada. Cuéntame en los comentarios si conocías la Akkermansia mucinifila antes de ver este video o si es completamente nueva para ti. Y dime cuál de los alimentos que mencioné ya formas parte de tu dieta habitual.
Leo todos los mensajes. Dale me gusta si este video te dio información que no tenías sobre la conexión entre la salud intestinal y la inmunidad, y compártelo con alguien que esté preocupado por su salud inmunológica o que esté en un proceso de tratamiento oncológico y que pueda beneficiarse de esta perspectiva.